Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Rivas y soy docente de la Cátedra de Teoría del Estado en la comisión número 2, junto con Marcos y con Florencia. Y lo que vamos a ver hoy es la unidad de la época clásica, de la antigüedad, digamos, y de la Edad Media. Para ello vamos a seguir, por supuesto, el texto de la cátedra, que es el de Alfonso Ruiz Miguel, y vamos a tratar de complementar de alguna forma aquellos puntos que creemos que sería bueno profundizar teniendo en cuenta ya la clase que dio el profesor Guillermo Con para todas las comisiones. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestra exposición, la que vamos a tratar de dividir en partes para que sea por ahí un poco más fácil de seguirlas. Vamos a compartir pantalla. Por acá. Bien. Ok, entonces empezamos. Antes de arrancar, vamos a hacer algunas pequeñas aclaraciones que me parecen pertinentes para que sea por ahí comprendido mejor el texto. El texto empieza hablando de el justnaturalismo. Ustedes seguramente ya han oído hablar del justnaturalismo y han estudiado en las materias que hasta el momento les ha tocado cursar un poco esta idea del justnaturalismo o el derecho natural. El texto lo que hace es una reconstrucción del modelo naturalista de la antigüedad, ¿no? Y al mismo tiempo de la teoría de la justicia vinculada con el derecho natural de la antigüedad, ¿no? Son dos conceptos que me parecía importante remarcar y recalcar antes de comenzar. El derecho natural, a diferencia de la teoría de la justicia del derecho natural, el derecho natural es una concepción del derecho, que básicamente podemos decir que se caracteriza por que entiende que el derecho, para que sea derecho, tiene que tener ciertos valores morales. Esto es, tiene que ser justo. Las dificultades que arroja, por supuesto, construir una teoría del derecho natural es definir cómo llegamos a esa idea de justicia, es decir, cómo lo que nosotros consideramos que es justo y por qué no otras posibilidades que son consideradas injustas no son justas, ¿no? Esta es la gran dificultad que tiene el derecho natural. Pero bueno, el derecho natural básicamente es eso, es una concepción del derecho que tiene en su interior la idea que el derecho positivo tiene que tener vinculación con ciertos valores morales. Por otro lado, tenemos la otra concepción más conocida del derecho, que es la de derecho positivo, junto con la del derecho natural, que entiende que el derecho son solamente las normas positivas, es decir, las normas que están comprendidas de las leyes aprobadas por los órganos con competencia para hacerlo. Entonces tenemos esas dos concepciones del derecho. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es estudiar la concepción del derecho natural, que es la concepción que se puede rastrear, cuyos orígenes se puede rastrear en la antigüedad. A la par de esa concepción del derecho natural, vamos a tratar de alguna forma de ir viendo cuál es la teoría de la justicia del derecho natural. Para esto, y antes de, como a modo de conclusión de esta introducción, podemos decir que el derecho, si lo miramos de manera analítica, podemos ver que está compuesto por tres elementos o por tres perspectivas de análisis. Primero, la validez. La validez del derecho hace referencia a aquellos requisitos de promulgación de las leyes, ¿no? En nuestro caso, para que una norma sea válida, tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación y luego promulgada por el presidente de la Nación. Entonces, y después publicado. Una vez que se cumple con eso, es una norma válida. Por otro lado, tenemos otro elemento que es el elemento de la justicia, que es lo que hacemos referencia recién. Si esa norma está de acuerdo con los valores que en la sociedad existen, o los valores universales que se invoquen, dependiendo de la teoría de la justicia en la cual nos situemos. Y por último tenemos la idea de la eficacia
del derecho, que es el tercer elemento junto con la validez de la justicia, y la eficacia hace referencia a si el derecho se cumple o no, ¿no? Entonces un derecho eficaz será aquel que los ciudadanos cumplen, obedecen, todo un tema de la obediencia del derecho, que ya venimos discutiendo, o si no obedece. Por lo general, si la sociedad entiende que una determinada norma es legítima, se la obedece, y por ahí si se considera que no es legítima, suele caer en desuso esa norma y no se cumple, y por ende podemos decir que es ineficaz. ¿Bien? Hasta acá hemos tratado de hacer una pequeña introducción para que nos ubiquemos en la temática, porque nosotros vamos a empezar a hablar ahora del derecho natural en el modelo aristotélico, que comienza en la antigüedad y termina en la modernidad con el modelo jovesiano, como de esa, bueno, esta es una posición, por supuesto, la posición de Bobbio, que la cátedra sigue, nos parece bastante razonable, que entiende que hay un modelo aristotélico que empieza en la antigüedad, se desarrolla con sus tintes característicos en la Edad Media y termina en la modernidad con el modelo jovesiano. Bueno, vamos a empezar por ahí. Ahora, bien. Dicho esto, vamos a ir directamente al análisis que hace el autor. Tenemos primero el periodo cosmológico, ¿no? Que va desde el siglo VI al siglo V antes de Cristo. No, perdón, yo me estoy adelantando. Antes de esto tenemos... Problemas técnicos, ahí está. El neonaturalismo, bien. Antes del periodo cosmológico tenemos la discusión que se da acá es la dificultad que tenían al principio los hombres para distinguir physis de nomos. Estos son dos conceptos de filosofía que básicamente implican lo siguiente. Cuando hablamos de physis, estamos hablando de lo natural. Y cuando estamos hablando de nomos, estamos hablando de lo social, es decir, de las construcciones sociales, ¿no? Aquello que se genera en la vida en sociedad. Al principio, lo natural y lo social estaba totalmente, se daba de forma indisoluble, es decir, no había forma de, o no tenía las herramientas para poder distinguirlos. De hecho, se da una cosa que se da en todas las sociedades, en las culturas antiguas, que es esta concepción antropomórfica o animismo, digamos, de los fenómenos naturales. ¿Qué implica esto? Que a todo fenómeno natural se le encontraba una respuesta vinculada con la idea del hombre. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la idea de Poseidón, ¿no? ¿Qué decía la mitología griega? Que cuando los mares estaban agitados, cuando había tormentas, tsunamis, era porque Poseidón estaba enojado. De la misma forma, tenemos las explicaciones que se daban con los relámpagos, las grandes tormentas. Era obra de Zeus. Y Zeus y Poseidón y los restantes dioses que se daban en esta época de la antigüedad, pensemos en Egipto, también estaban vinculados con formas humanas, ¿no? Se los imaginaban como hombres. De hecho, los dioses griegos tenían casi una vida humana, se relacionaban constantemente con los humanos, ¿no? Zeus tuvo numerosos hijos e hijas con personas humanas, siendo que era un dios. Bien, entonces, este periodo de animismo o antropomorfismo se da al principio. Y la característica es que no se podía distinguir lo natural de lo social. Estaba todo junto. El autor nos dice ahí que la distinción es propia de la modernidad, y nos vamos dando cuenta a medida que avanza el tiempo, que realmente los fenómenos naturales no tienen que ver con pasiones o enojos de ciertos dioses con características humanas, sino que tenían que ver con cuestiones propias de las ciencias naturales. Bien, entonces, este es el primer periodo, la primera introducción. Ahora sí pasamos al periodo cosmológico, que se da en el siglo VI y V a.C. Esta es la etapa en la que surge la filosofía. Entonces los primeros filósofos se empiezan a preguntar por el arché de las cosas, el origen de las cosas, de dónde el mundo, cómo el mundo existe y de dónde viene, ¿no?
Y acá empieza ya a haber una primera distinción, o en realidad una inversión, por decirlo de alguna manera, de esta versión de que la naturaleza estaba personificada por personas que tenían pasiones humanas, sino que lo que sucede acá es al revés. Lo que se tiende a hacer es entender que lo social, ¿no? El hombre está sometido a la naturaleza. Y tiene que ver con la explicación de la fisis de los que los filósofos van proponiendo. Hay algunos que empiezan a proponer que el origen de las cosas, el origen de las cosas son los elementos, el fuego, el agua, etc. No vamos a entrar en ese tema porque estamos fuera del tema, pero empiezan por ahí. Entonces se empieza a ver que la naturaleza, se empieza a estudiar la naturaleza y empieza a adquirir mayor relevancia. Y se empieza a ver en la naturaleza cierto orden, ¿no? Ciertas razón o logos, como le llaman los griegos, que se le atribuyen, a la cual se le atribuyen carácter de divinidad y que tienden a empezar a regir el mundo humano, ¿no? Uno de los primeros filósofos que postula esta idea de la ley natural como el orden natural como ley o principio de acción humana es Heráclito, ¿no? Y él dice que hay una ley natural que es el principio inspirador de los hombres, y además empieza a ver que la organización social de los hombres es un producto natural, que también lo vamos a ver un poco más adelante en la culminación de esta idea que se da en Aristóteles. Bien, hasta acá el periodo cosmológico. Ahora entramos al periodo antropológico. Acá se da ya un fenómeno de distinción y de ruptura entre los physis y el nomos, ¿no? Entre lo natural y lo legal, o entre lo natural y lo social, o entre lo inmutable y lo mutable, ¿no? Que representa esta dicotomía de physis-nomos. ¿Cuál es la gran discusión que se da acá? Si lo fáctico de la naturaleza es lo mismo o debe regir sobre lo convencional o social, ¿no? Entonces, la discusión va por ahí. Y tenemos acá las primeras críticas que se hacen a la idea esta de las leyes naturales, o a partir de las leyes naturales. Y ahí lo que hace el autor es decir, bueno, con esta idea de lo natural, y ustedes se van a dar cuenta también que es así, podemos decir que es natural la igualdad, como podemos decir también que es natural la desigualdad. ¿Y en qué sentido se puede llegar a esta conclusión? Que uno puede sostener, como lo decía Hipias y Antífonte, del carácter igualitario de los hombres, entendiendo que lo natural es que seamos iguales, como al mismo tiempo Calicles sostiene que, o critica el igualitarismo democrático diciendo que hay hombres que son más inteligentes o más fuertes que otros, y entonces es natural, la naturaleza nos ha hecho desiguales en ciertos aspectos, sobre todo en el aspecto físico, está bien, ¿no? Está bien, en lo correcto, de que se hagan desigualdades se trasladen al campo de lo social, implicando, por ejemplo, que no puedan votar ciertas personas, ¿no? Y esto fue, por supuesto, un argumento que se dio de la antigüedad para justificar que ciertas personas contaran con menos derechos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, como naturalmente son físicamente más débiles que los hombres, estuvieron relegadas. Lo mismo pasaba con algunos hombres que eran considerados más débiles. Por ejemplo, un pueblo conquistado se lo consideraba más débil y por lo tanto no estaba en igualdad de posición que el pueblo que conquistaba. También ese pueblo perdía los derechos y era considerado inferior al pueblo que conquistaba, ¿no? Entonces, esta idea de lo natural permite criticar leyes existentes. Entonces aquí surge ya, y ahí podemos ver el contraste entre las leyes naturales y las leyes positivas. Esta dicotomía va a cobrar diversos sentidos de acuerdo o dependiendo de quién, del autor o del filósofo que estemos estudiando.
¿Qué es lo que pasa con los sofistas? Los sofistas plantean otra idea distinta, plantean una idea que el autor califica como individualista, y que sin duda es así. Lo que plantea los sofistas es que lo social no deviene de lo natural, no deviene de el curso de la naturaleza, la construcción de lo social, sino que al revés, o contra el censur, lo social es una construcción hecha a través de un contrato social. Esta idea embrionaria se desarrollará mucho después cuando veamos los contractualistas en la modernidad. Pero acá surge esta idea en los sofistas, que partían de una posición metafísica del relativismo, entendiendo que no hay verdades objetivas, que no hay leyes de la naturaleza, sino que todo se construye a partir del individuo, y que el individuo es el que define qué es y cuánto es. Es decir, la famosa frase de sofista del hombre, la medida de todas las cosas, da cuenta de esa idea de individualismo extremo, si se quiere. Entonces, tenemos tres ideas individualistas. La idea del contrato social, por un lado, la idea de la autonomía kantiana, entendiendo que las decisiones se toman no en virtud de lo que la sociedad impone, sino en virtud de lo que cada individuo moralmente considera que está bien, y la idea moderna del individualismo, que lo que hace es construir lo social en base a el interés individual de cada sujeto que compone esa sociedad. Pero no nos compliquemos demasiado, porque ya vamos a llegar a esa parte cuando veamos modernidad. Pero por ahora sí es importante señalar que van apareciendo estos elementos, digamos, de individualismo en este periodo antropológico, y que se va separando, se va distinguiendo lo que no estaba antes pudiéndose distinguir, ¿no? Antes lo natural y lo social estaban en un solo combo, por decirlo de alguna manera, mezclado, y que era difícil analizar por un lado que existía lo natural y por otro lado que existía lo social. Ahora en este periodo se empieza a dividir, porque a partir de estas miradas individualistas se empieza a ver que hay un fenómeno social vinculado con la construcción y otro fenómeno vinculado con la naturaleza. Avancemos con Sócrates. Sócrates es el primer gran filósofo y el descubridor del concepto, ¿no? De la idea esta del concepto. Cuando nosotros decimos cuál es el concepto de tal cosa, Sócrates es el que hace ese aporte a la filosofía del derecho. En este punto del texto solamente nos importa la idea de Sócrates vinculado a la obediencia del derecho. Como ustedes van a ver acá, Sócrates ustedes ya saben, seguramente Sócrates es condenado a muerte, y entonces sus discípulos le dicen que huya de la ciudad para evitar así la sentencia. Y Sócrates dice, no, yo eso no puedo hacer, y da tres motivos vinculados por lo que no podía desobedecer la sentencia que se le había dado. Y estos tres motivos son los siguientes. Primero, el interés general o el problema de la desobediencia. Esto está vinculado con lo que hablábamos recién de la ineficacia. Si yo desobedezco el derecho, si todos desobedecemos el derecho, la vida en sociedad se hace imposible, ¿no? Entonces, la obediencia del derecho es fundamental, y la desobediencia lleva a la disolución de lo social. Por otro lado, los beneficios recibidos. Lo que dice Sócrates es que la vida en sociedad le ha dado tantos beneficios que corresponde, a forma de reciprocidad, obedecer la sentencia que se le ha impuesto, porque así corresponde en términos de reciprocidad por todos los beneficios que ha recibido a lo largo de su vida, aunque él no concordara con esa sentencia. Y por último, el consentimiento, ¿no? El pacto tácito que se da entre los ciudadanos y los individuos. Los ciudadanos que deciden vivir en una ciudad aceptan tácitamente que van a aceptar las normas de esa ciudad. ¿Qué es lo relevante
en este segmento de Sócrates. Acá lo que podemos ver que lo que está haciendo Sócrates es distinguir la justicia de la decisión, ¿no? Lo que moralmente podrá decirse de esa decisión, que seguramente todos consideramos que es una decisión injusta e incorrecta, por un lado, con la validez del derecho, con la necesidad de obedecer al derecho, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, él distingue en ese aspecto desde un punto de vista individualista, porque más allá de que moralmente pueda ser criticable esa decisión, porque resulta importante obedecerla, ¿no? Y ya todos sabemos cómo termina Sócrates su vida. Platón. Ustedes saben, Platón es discípulo de Sócrates, ¿no? Y también es uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad. Vive en el año 427, muere en el año 347 a.C. Y lo que Sócrates vive, perdón, lo que Platón vive, es la decadencia de la polis de su Atenas, y lo que él entiende que sucede es que esto es por culpa de la democracia, ¿no? Ahora, Platón plantea una férrea oposición al pensamiento sofista, esto de que esta idea del relativismo y que el hombre es la medida de todas las cosas. De hecho, el planteo que hace Platón es un planteo racional objetivista, ¿no? Alejado del individualismo de los sofistas, y entiende que, vamos a ver más adelante en el plano metodológico, la realidad es una y es objetiva y es conocible, ¿no? Entonces, ¿a qué se opone férreamente Platón vinculado a esta cuestión metafísica? A la idea que niega que la naturaleza sea distinta a la convención, ¿no? De hecho, él va a hacer la siguiente propuesta. Vamos directamente a la propuesta. Él dice, esta es su propuesta metafísica, hay una sola realidad, ¿no? Y esto es un problema que suele, de interpretación, nosotros vamos a seguir la posición de García Morente, que dice que Aristóteles, ni ningún filósofo de la antigüedad, era idealista, ¿no? El idealismo aparece recién con Descartes en la modernidad. Ellos son filósofos todos realistas. De hecho, Platón dice, hay dos mundos, un mundo inteligible y un mundo sensible. Un mundo inteligible es un mundo trascendental, al que nosotros tenemos acceso, pero un mundo que existe en la realidad independientemente de cada individuo, ¿no? Entonces, en este mundo de lo inteligible, en este mundo trascendental, en este mundo del ser, encontramos las ideas. Ahí se encuentra la verdadera realidad. Y la verdadera realidad está compuesta por las ideas. La característica de las ideas es que son ideas inmateriales, invariables y eternas, vinculado con la idea de lo natural, ¿no? Acá. Entonces, estas ideas existen, dijimos, de forma independiente de las personas y son la verdadera realidad. Ahora, ¿nosotros dónde vivimos? Nosotros vivimos en el mundo sensible, en el mundo del no ser, dirá Platón, en el mundo de la realidad imitada. Lo que nosotros vemos son meras imitaciones de las ideas. Existen las cosas en este mundo sensible, y en el mundo inteligible existen las ideas. Una diferencia que se da también es que este mundo está situado en espacio y tiempo, y por eso es contingente y cambiante, y el mundo inteligible es eterno, no cambia, es, como ya dijimos, es invariable y eterno. Y a diferencia del mundo inteligible, el mundo sensible está afectado al movimiento y al cambio. Lo que hace acá Platón, dicen algunos filósofos, es conjugar la idea de Parménides y de Heráclito del devenir constante y de la perpetuidad en esta construcción de los dos planos o de los dos mundos.
¿Por qué es importante esto? Porque a partir de acá se desarrolla su pensamiento político que vamos a ver a continuación. Vamos a ver a continuación. Esto vamos a pasar, ya lo hemos desarrollado. Vamos a pasarlo. Perdón, lo que acá sí tenemos que decir. Hay jerarquías de ideas, ¿no? Dentro del mundo de las ideas, del mundo inteligible, hay jerarquía de ideas. No todas las ideas tienen el mismo valor o la misma importancia. Hay ideas superiores y hay ideas inferiores. Dentro de estas, la idea de bien y la idea de valores son las más importantes. Y dentro de la idea de bien está la idea de justicia, o muy cercana a ella. Vamos al plano político. ¿Cómo está compuesto el individuo? ¿Cuál es la idea antropológica de Platón? Platón entiende que el individuo está compuesto por un alma que está estructurada con tres elementos distintos. El elemento concupiscible, el elemento irascible y el elemento intelectual. Cada alma tiene preeminentemente algunos de estos elementos, lo que hace que esa alma sea de ese tipo de elemento. Entonces nosotros vamos a tener personas de almas concupiscibles, personas de alma irascible y personas de alma intelectual. Esto se da por naturaleza, ¿no? Esto que venimos hablando desde antes. Naturalmente uno nace con un alma concupiscible, irascible o intelectual. La naturaleza nos hace así. Como la naturaleza nos hace así, lo que corresponde, según este planteo político platónico, es que la ciudad se ordene de esa manera. Y esto se hace también teniendo en cuenta las virtudes de cada uno. Las almas concupiscibles, cuya característica es que se deja llevar por los deseos y por los apetitos, tienen la virtud de la templanza. Las almas irascibles, que tienen como característica las pasiones generosas, tiene como virtud la fortaleza, y las almas intelectuales, que tienen como característica la posibilidad de conocer, tiene como virtud la sabiduría. De acuerdo a esas virtudes, es que se organiza el modelo platónico de sociedad. Entonces, ¿cómo funciona la organización platónica? Un modelo jerarquizado y organizado. El Estado se organiza de acuerdo a los tres tipos de almas. Hay tres estratos o castas, si se quiere, en el modelo platónico. Entonces, por un lado tenemos los que están destinados a producir los bienes que hacen falta para la vida, los bienes de consumo, son aquellos que tienen almas concupiscibles, ya que sus deseos y sus apetitos hacen que sean buenos para producir aquellos bienes que sacíen estos deseos y apetitos. Aquellos que tienen almas irascibles son de la segunda casta o clase social, que es la de los guerreros, que con su virtud de la fortaleza y están destinados a defender las ciudades. Y por último tenemos aquellas personas que son las que tienen almas intelectuales, las que componen la última casta, que es la casta de los sabios, que son los que están destinados a gobernar la ciudad. Entonces, ¿cuándo hay justicia en este sistema? Cuando el orden se cumple. O sea, una ciudad justa, una polis justa va a ser aquella en la que cada individuo ocupa el lugar que le corresponde según el que la naturaleza le ha otorgado, ¿no? Entonces, justicia hay en una ciudad en la que se cumpla toda esta distribución de tareas de acuerdo a el alma que tiene cada uno. Bien. Tac.